Hola, bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, pues bienvenidos a estas jornadas que hemos organizado el Colegio de Farmacéuticos y Adeles, Adeles Vizcaya, que es la Asociación de Personas Afectadas por Lupus. Y bueno, estas jornadas siempre son muy enriquecedoras para todos, ¿no? Porque al final, de alguna manera, lo que hacemos siempre es un intercambio de conocimientos, ¿no? Al final hay un aprendizaje mutuo. Entonces, no podemos olvidar que las enfermedades autoinmunes son unas enfermedades que a veces se quedan un poco eclipsadas por otro tipo de patologías más prevalentes, pero no por ello dejan de ser importantes y, sobre todo, tengamos en cuenta cómo afecta la calidad de vida de las personas afectadas. Así que, bueno, pues para ello hoy contamos con Guillermo Ruiz Irastorza, que es el jefe de sección de enfermedades autoinmunes del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Cruces. También pertenece a BioVizcaya Health Research Institute y es profesor titular de la UPV. Además, contaremos con Elena Fernández Colón, que es la presidenta de Adeles Vizcaya. Como decíamos, es la presidenta de la Asociación de Personas Afectadas por Lupus. Y finalmente sí que dejaremos un espacio para el coloquio en el que podamos preguntar, intercambiar inquietudes y, sobre todo, necesitamos saber cuáles son vuestras necesidades y de qué manera pues, la farmacia puede responder a ellas. Así que, pues os dejo con Guillermo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Es la primera vez que hablo delante de farmacéuticos. Esto es una novedad en mi vida. Esto tiene algún truco especial. Pero no, es que sí. Al colegio por la invitación y a Elena también. Y bueno, pues la idea que tenía era contaros un poquito de qué va la enfermedad, ¿no? Y bueno, llevar pues, bastante un poco de lo que es el tema del tratamiento, pero bueno, luego todo lo que vaya surgiendo, pues podemos después discutirlo, ¿no? Para situarnos un poco, sabéis que el lupus es una enfermedad autoinmune y eso tiene, pues, evidentemente, mucho que ver con el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es algo sin lo cual no podríamos vivir. Alguien pues, le pone quimioterapia para el cáncer y hace pues, una neutropenia, pues el riesgo de morirse es muy alto. Cosas parecidas, o los mayores nos acordamos de los años duros del SIDA. Pero el sistema inmune, pues bueno, evidentemente tiene un engranaje muy complejo porque es fundamental que nos defienda sin atacar. El sistema inmune es algo que está presente en todos los seres vivos pluricelulares, desde las plantas. Es decir, que está claro que funciona porque se ha ido manteniendo evolutivamente a lo largo de los millones de años. Y tiene como dos grandes compartimentos, ¿no? El de la inmunidad innata, que es el primero, que están en todos los seres vivos, y luego el de la inmunidad adaptativa, que está solamente en los vertebrados. Vemos que el primero es la primera trinchera, ¿no? Y es un sistema mucho menos selectivo. Y el segundo ya tenemos el perfeccionamiento del primero. Entonces, en esta primera parte, digamos que las células fundamentales son los fagocitos, tanto los polinucleares como los macrófagos, que lo que hacen es comerse los patógenos. Se los comen, los matan, pero además de las células tenemos también otros elementos, en este caso es la cascada completa, pero que son varias proteínas que funcionan unas como enzimas de otras para al final acabar generando un complejo que es una membrana de los patógenos que les hace un boquete. Que además también los productos intermedios son capaces de modular la respuesta inmune.
cuando hemos pasado esta primera fase, es algo muy importante, estas células que se comen, los macrófagos que se comen a los patógenos, son capaces de degradarlos y seleccionar determinadas moléculas que enseñan a los linfocitos para poner en marcha la segunda parte de la respuesta. Y los linfocitos, en este sentido, son los que, en sus diferentes versiones que ahora veremos, pues son los responsables de esta segunda respuesta, que es muchísimo más selectiva y muchísimo más específica. Básicamente, el linfocito CD4, el linfocito helper, que se llama más habitual, es el que recoge esta información de las células presentadoras de antígeno y, digamos, enseña a los demás integrantes de este sistema, digamos, los enemigos contra los que hay que ir. Y esto puede ser tanto a nivel de inmunidad celular, es decir, linfocitos que directamente interactúan con el patógeno y se lo cargan, o linfocitos B, que lo que hacen es producir inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son moléculas proteicas, moléculas muy complejas que tienen una parte variable en la que hay millones de combinaciones distintas y que lo que se caracterizan es porque reconocen de forma selectiva antígenos concretos. Las inmunoglobulinas son lo que nosotros producimos, por ejemplo, cuando tenemos un trato con una infección vírica o bacteriana o cuando nos vacuna. Es una proteína que selectivamente bloquea un antígeno concreto. El anticuerpo son las inmunoglobulinas y son las responsables de esta defensa muy bien estructurada. Con todo esto, pues estamos bien, porque digamos que nuestro sistema lo que hace es defendernos de lo que viene de fuera. Y en todo este engranaje hay una célula muy importante que son los linfocitos T reguladores, que lo que se encargan fundamentalmente es de establecer la diferencia entre los antígenos que vienen de fuera y los que vienen de dentro. Y la respuesta inmune que se genera contra antígenos propios que también se produce, eso te van a decir, esto no, porque eso soy yo. Si me atacas, me vas a liar. Entonces, cuando esto funciona, es un poquito contento, pero a veces deja de funcionar por una serie de razones. Y entonces, nuestro sistema inmune, además, a veces en lugar de defendernos contra los patógenos externos, lo que hace es dedicarse a atacarnos nosotros mismos. Y esto puede ser de una forma más o menos selectiva, es decir, puede haber respuestas inmunes dirigidas contra moléculas muy concretas o contra órganos muy determinados, por ejemplo, pues la diabetes tipo 1, la tiroiditis de Hashimoto o la hepatitis autoinmune. Son enfermedades autoinmunes monoorgánicas, es decir, que van contra un órgano. Pero luego están otras enfermedades autoinmunes que son las sistémicas, las cuales la variabilidad de focos de ataque y, por tanto, de manifestaciones clínicas es muchísimo más amplia. Dentro de esas enfermedades, pues el paradigma es el lupus. El lupus eritematoso sistémico, una forma de lupus cutáneo que no es sistémico. Entonces, esta forma de lupus es la enfermedad autoinmune sistémica más frecuente y además es la más sistémica de todas las sistémicas. Es decir, es una enfermedad en la que tenemos prácticamente cualquier órgano o tejido del cuerpo puede verse afectado. Es una enfermedad que está catalogada como infrecuente, no como rara, pero realmente no es tan rara, porque se calcula que en torno a una de cada 1000 mujeres en edad fértil tiene lupus, es decir, eso es la gente con lupus que puede ser múltiple, quizás, o con leucemia, que son enfermedades que igual no nos suenan más. Y es una enfermedad que, como digo, afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes. 9 de cada 10 pacientes con lupus son mujeres y la edad de comienzo suele estar de los 20 y los 40 años. Esto, tratándose de una enfermedad que, como digo, es sistémica, pero que además es a día de hoy incurable, convierte a cualquier paciente de lupus en una enferma crónica para el resto de su vida. Y eso lo digo también porque en los últimos años se ha hecho muchísimo hincapié en todo lo que es el esquema de cuidados de los sistemas de salud, los crónicos. Pero cuando dice crónico, uno pues imagina pues, favoritos diabéticos, hipertensos, con cardiopatía. No, la chica de 20 años con lupus afección renal es tan crónica como cualquier de los otros. La diferencia es que le quedan 60 años de vida por delante. Es decir, si lo hacemos bien, pues vale, lo hemos cagado. Es que ya no solamente es que esa paciente se puede morir, puede estar mala, sino que la cantidad de recursos que va a gastar, va a consumir el sistema, tratar bien a esta gente es importantísimo. Lo digo porque muchas veces esto de las sistémicas parece una cosa como de exotismo, las rarillas, esto es una cosa que tiene muchísimo impacto. El problema de estas enfermedades muchas veces es que cuando empiezan
son difíciles de reconocer. Porque muchos de los síntomas son muy específicos. Entonces, el perfil típico es el de una chica joven pues, que se lleva quejando mucho tiempo de que está cansada. Que le duele por aquí, que le duele por allá, que tiene cosas que no sabes qué le pasa, que me duele la cabeza, que no puedo pensar bien, que tengo fiebre y no sé por qué. Entonces, bueno, pues se van poniendo diagnósticos diversos, ¿no? Cada virus, nadie unifica, ¿no? O sea, al final, muchas veces pasan años hasta que a la paciente ya alguien le dice, lo que tienes es una cosa de estas, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues ya hay órganos, digamos, que se afectan con mayor o con menor frecuencia, ¿no? La piel es de los que más, son unas cosas malas y buenas. Malas en el sentido de que, lógicamente, te expone a la opinión pública con tu cara roja y con tus historias. Y aparte de que es un problema estético, también te marca, digamos... Oye, ¿está ahí? Vale, perdón. Vale. Está, resuelto. Digo, que te identifica de alguna forma como paciente, como enferma, a los ojos de todo el mundo. Y esto hay muchas formas de lupus cutáneo. Es, digamos, la más característica, ¿no? El famoso el tema de las mariposas, por eso la mariposa es el símbolo universal del lupus, pero hay más cosas. Este es un lupus subagudo, de forma que aparece generalmente de formas bastante benignas de la enfermedad a nivel sistémico, pero que a veces a nivel cutáneo puede dar muchos problemas. Y esta es la forma discoide, que es la forma crónica, en la cual es la única en la que después de curar la lesión aguda puede dejar lesiones residuales. Si te pasa en el cuero cabelludo, pues te puede quedar una zona de alopecia permanente. Aftas orales, lesiones de vasculitis, es decir, esto es la piel, pero en realidad esto lo que está traduciendo es una inflamación de vasos pequeños y esta paciente en concreto, es la paciente nuestra, esto mismo que tenía en las manos lo tiene en el cerebro. O sea, que decir que esto, la piel es una parte de la historia y uno cometerá un error pensando que una vasculitis es algo puramente cutáneo. Es una manifestación que puede ser mucho más grave porque puede estar presente en otros órganos de mucha mayor importancia vital, ¿no? A nivel articular también hay muchas manifestaciones de lupus, muchas manifestaciones de lupus de las articulaciones, pero a diferencia de artritis reumatoide, en la que las articulaciones duelen y se ven, la enfermedad de artritis reumatoide tiene las manos hinchadas, tiene las manos muchas veces deformadas de manera permanente. Los pacientes con lupus frecuentemente tienen tendinocinovitis, es decir, lo que tienen no es tanto inflamación articular como inflamación de las vainas que rodean los tendones, y eso no se ve tan bien. Entonces se quejan de mucho dolor, pero la gente viene y no ve nada. Entonces, consecuencias, se lo está inventando. Entonces dice, a mí me duele, y cuando cierro las manos me duele, y cuando hago así me duele. Y dice, pues si yo miro y no está inflamado. Claro, ahora ya que la gente hace ecografías y esto ya se ve que efectivamente hay tema. Entonces es una cosa que también hay que saberse. Otro órgano, pero bueno, otro sistema que también se afecta frecuentemente por el lupus es el de las serosas, la pleura, el pericardio y el peritoneo. Entonces, las pacientes con lupus pueden hacer pericarditis, pueden hacer derrames pleurales, pueden hacer peritonitis, peritonitis asépticas, y a veces pues se ponen las tripas como si estuvieran embarazadas con un montón de líquido dentro, con muchísimo dolor. Todas estas cosas que cuento, ni a todo el mundo le pasa todo, ni a todo el mundo le pasa toda la vez. ¿De acuerdo? Son cosas que pueden pasar y luego cada paciente tiene su propia combinación de manifestaciones. A nivel pulmonar, el lupus no es un órgano muy frecuentemente afectado, pero cuando se afecta te la puede liar, porque las más agudas, tanto lo que es la neumonitis lúpica como la hemorragia alveolar, son situaciones que además a veces son de debut, es decir, la gente está tan pichi y pumba. Empieza así y dices, ¿esta qué le pasa? Que se me muere, que va a la UCI, que se me muere, que no sé lo que tiene y lo que tiene es un lupus. Y son situaciones en las que tienes que tener un índice de sospecha muy alto, porque si no la paciente se puede acabar muriendo, ¿no? Y luego, dentro de los órganos, digamos, vitales del organismo, pues el riñón es el más frecuentemente afectado por lupus y es un órgano que marca claramente pronóstico. Entonces, depende un poco de las series, hasta el 40-50% de los pacientes con lupus pueden tener afectación renal. Seguramente, si vemos una biopsia renal, todas tendrían algo en el riñón, cierto grado de inflamación, pero bueno, que se manifieste es otra cosa. Las manifestaciones renales vienen definidas por la histología, en principio, salvo que pasen cosas muy raras, no está bien diagnosticar una nefritis lúpica y tratarla sin haber hecho una biopsia, y esto que parece de perogrullo, pues en muchos casos no se hace.
y sobre todo desde que la nefritis lúpica se empezó a tratar con fármacos orales con el micofenolato, pues hay servicios donde no hacen nunca una biopsia renal. Bueno, una pastilla, yo creo que da igual, ¿no? Entonces, realmente no son el diagnóstico, hay veces que es evidente que hay una nefritis lúpica porque lo estás viendo en la clínica, en la analítica, es que la biopsia te da información de qué grado de agresividad tiene la afectación y eso te ayuda a modular el tratamiento, pero también te está diciendo qué grado de cronicidad hay. Es decir, cuánto de lo que está pasando es todavía reversible. Porque a veces hay gente que se empeña y se empeña y se empeña en seguir dando medicación a la gente porque no baja la proteinuria, en realidad ese riñón ya está perdido y no tiene sentido seguir tirando por ese lado, ¿no? Luego hay otras muchas manifestaciones que son menos frecuentes, pero que están. Por ejemplo, a nivel neuropsiquiátrico están escritos 13 síndromes distintos, 2 de las al lupus. Es mucho. Afectación hematológica, hemolítica, bastante infrecuente, trombopenia, plaquetopenia, bastante frecuente, presión pulmonar, endocarditis. Hay un montón de cosas. Como digo, el abanico de manifestaciones es muy amplio. Claro, en esa situación de gente que tiene síntomas tan inespecíficos y que por otro lado puede tener tantos órganos afectados, ¿esto cómo se diagnostica? O sea, ¿cómo uno llega a la conclusión de decir, bueno, a ti lo que te pasa es que tienes un lupus? Bueno, pues el diagnóstico, como enseña la imagen, es un diagnóstico bastante puzzle. Hay que irlo construyendo poco a poco. Es muy importante, primero, sospecharlo. Tener en la cabeza dentro de tus posibilidades que esto puede ser un lupus. Y luego es muy importante pues, tener un poquito de experiencia en el asunto, porque bueno, pues, cuantos más has visto, más fácil es que lo hayas reconocido. Tenemos unos marcadores inmunológicos buenos. Los anticuerpos nucleares están presentes en la mayoría de la gente, los ANAS, con lupus, pero hay mucha gente con ANAS que no tiene lupus y que ni siquiera está enfermo. Es decir, tener ANAS no quiere decir tener lupus. Esto también a veces el error se hace en el sentido contrario, sobre diagnosticar a gente que lo único que tiene es una alteración analítica. Pero como digo, tenemos marcadores, los ANAS dentro de ellos, anti-DNA, grupos anti-ENA, los otros LAS, que en el contexto clínico adecuado te ayudan a conformar el diagnóstico. Y luego, pues un poco lo que digo, o sea, chica joven, aunque también puede aparecer en niños, en chicos, puede aparecer en gente más mayor, pero bueno, mujer joven, con clínica, como digo, de dolores, cansancio, tal, anticuerpos positivos, la piel, bueno, pues al final eres capaz de establecer el diagnóstico. Y aquí también hay que tener cuidado, porque hay unos criterios, en todas las enfermedades autoinmunes y muchas veces también reumáticas, puramente reumáticas, no sistémicas, los colegios profesionales han montado criterios de clasificación, cuyo sentido es asegurar que cuando una paciente entra en un ensayo clínico, en un estudio, bueno, pues tenga una suficiente homogeneidad con el resto de la muestra. Pero son criterios que están pensados para la investigación, no están pensados para la clínica. Entonces, decir que alguien tiene lupus desde el punto de vista clínico, decidir el tratamiento de una paciente, dependiendo de que cumpla 4 o 5 criterios de no sé qué, es un error garrafal. Garrafal. Y yo solo he visto y lo sigo viendo, evolutivos de pacientes que dicen, bueno, el médico no sé qué, y pone 3 criterios ACR, no inicio tratamiento. Entonces, esto no se puede hacer. Si piensa que tiene lupus, hay que tratarla, independientemente de los criterios que hay. Y yo luego hay una frase que en la cosa lo digo muchas veces a los pacientes cuando vienen la primera vez, que es que el mundo no se divide en las que tienen lupus y en las que no. Están las que sí, las que no, las que no sé. Y las que no sé son muchas, porque hay muchas pacientes en las cuales algo te huele, pero todavía no estás seguro. Entonces, en muchas de esas situaciones, a veces hacemos un tratamiento de prueba, porque empezamos con hidroxicloroquina, empezamos con dosis bajas de corticoides, a ver si hay algún movimiento hacia algún lado y eso ya de alguna manera también, la respuesta terapéutica te puede ayudar también a acabar de definir el diagnóstico. Entonces, es muy importante, como digo, diferenciar claramente lo que es el diagnóstico y lo que es la clasificación. Si pongo aquí al tipo este, que es que, bueno, pues yo creo que fue uno de los primeros que sacó el lupus a la luz. La siguiente ha sido Selena Gómez, ¿no? que es la reina de Instagram, que ha sido pues, la que ha puesto cara, ¿no? Aprendes con lupus a muchas chicas jóvenes, le dices lupus y piensan en Selena y, bueno, además ha expuesto públicamente toda su desgraciada historia, toda su sobredosificación de corticoides, su cambio físico espeluznante, su trasplante de riñón. O sea, ha sido una manera horrible de trasladar a la gente la idea de que, fíjate tú, Selena, con lo rica, lo guapa y lo estupenda que es, la tratan ahí en Cedar Sinai de Los Ángeles, y le ha pasado todo esto, como te vas esto en Cruces de Baracaldo, estás jodida, ¿no? Pues eso no siempre es así, no siempre es así, pero bueno, a lo que íbamos. ¿De qué va esto? Uno tiene la tentación
de tratar la enfermedad para controlar los síntomas. Está bien, si tú tienes la cara roja, o tienes las articulaciones hinchadas, ¿no? Pues hombre, está bien que yo te lo quite, vas a estar mejor. Pero el objetivo último no es el control de los síntomas. Creo que esa es una fase de la historia, pero el objetivo último es evitar el daño. Evitar que se produzca disfunción orgánica permanente, que es lo que condiciona al final el pronóstico a largo plazo, tanto en cantidad, morirse, como en calidad, estar bien o estar mal. Y en cuanto al tema del daño, no todo el daño en una paciente con lupus es consecuencia del lupus. Mucha parte del daño es consecuencia de los tratamientos. Entonces, no tiene absolutamente ninguna gracia ni ninguna lógica tratar a la paciente para controlar la actividad a cambio de producir más daño con tus tratamientos de los que la enfermedad podría haber producido. Eso es fundamental. ¿Qué tenemos para tratar el lupus? Pues tenemos muchas cosas y cada vez tenemos más. Y lo de tener cada vez más, en parte está bien y en parte está mal. Está bien porque, lógicamente, te ofrece soluciones para igual situaciones que antes no tenías. Te permite un poco diversificar e incluso individualizar el tratamiento, pero también a mucha gente le tienta de manera peligrosa para utilizar primero lo último. Y eso, en general, es un error. Es como cuando cargas la última actualización del sistema operativo del móvil y te peta. Eso no hay que hacerlo nunca. Hay que esperar a que lo carguen otro millón de gente incauta y esperar a ver qué les pasa a ellos. Ya irás tú. Entonces, es muy importante que sepamos utilizar los medicamentos viejos. Que hay mucha experiencia y sabemos lo malo y lo bueno. Y dentro de estos medicamentos viejos, este de hecho es el más viejo, que se utiliza para tratar el lupus, están los antipalúdicos para tratar la cicloroquina. Aunque también pues hay la mepacrina, pues la mepacrina la usamos bastante. Entonces, ambas dos las utilizamos de manera regular y digamos que son la base del tratamiento del lupus. Es decir, si tú tienes lupus, tienes que tomar hidroxicloroquina. Se acabó la discusión. Me da igual que tu lupus afecte a las articulaciones, a los riñones, al cerebro, a lo que sea. Solo por tener lupus tienes que tomar hidroxicloroquina. Y eso quiere decir que la hidroxicloroquina nunca se suspende, salvo que dé problemas. Luego podemos hablar de la dosis, la modifico, tal y cual, bueno, la vigilancia del ojo, lo que sea. Pero por tener lupus, el tratamiento es la hidroxicloroquina. Es un tratamiento que es para siempre, en principio. Y luego, a partir de ahí, en función de lo que tengas, ponemos otras cosas. Entonces, digamos, dentro de la inmunosupresión, porque la hidroxicloroquina inmunomodula, pero no inmunosuprime, eso es una gran ventaja, no baja la capacidad del cuerpo a responder frente a las infecciones externas. Pero todo lo demás sí. Digamos que de más bestia y más inespecífica, menos inespecífico, lo primero son los corticoides. Una reacción también antigua, se vienen utilizando desde los años 40. De hecho, el médico que se le ocurrió poner esto a una paciente con artritis reumatoide le dio el premio Nobel, por listo que fue. Porque realmente los corticoides han cambiado muchísimo el pronóstico de estas enfermedades. Antes tenías un lupus, una vasculitis y te morías. Pues no había forma de hacer nada. Lo que pasa, creo que se avisó que con el tiempo los corticoides también pueden dar problemas. Entonces, esto hay que modularlo. Fundamentalmente usamos la prednisona en tratamientos orales, la metilprednisona en tratamientos intravenosos y la dexametasona en algunas ocasiones. Siguiendo un poco en la escala evolutiva de los tratamientos, pues digamos ya algo un poco más selectivo que los corticoides, son los llamados inmunosupresores, aunque insisto, el inmunosupresor más inmunosupresor son los corticoides. O sea, no hay cosa que provoque más infecciones que los corticoides. Y dentro de esos tenemos la ciclosamida, el medicamento hoy en día denostado por mucha gente que a nosotros nos chifla, porque es el medicamento que claramente hay que utilizar en situaciones de riesgo vital, que hay que usar siempre por vía intravenosa. Micofenolato, methotrexate, acetopina, tacrolimus ahora acaban de lanzar un medicamento nuevo que es la posporina, que es otro nivel de calcineurina, y todavía están intentando encontrarle ahí su sitio a nivel de financiación en la corporativa de farmacia. Y por último, ahora ya están disponibles los farmacobiológicos, que lo que hacen es, contra dianas concretas que conocemos de la respuesta inmune, anticuerpos monoclonales selectivos, que de forma específica pues o te bloquean un receptor o te matan un linfocito o tal y cual. Se supone que son, como digo, más selectivos, consecuentemente van a tener menos efectos adversos. Bueno, está un poco por ver. Y he marcado con el asterisco los dos que a día de hoy están licenciados para el lupus. Es decir, en ficha técnica de belimumab y danifilumab está el lupus. Son medicamentos cuya indicación Princeps
es el lupus. Entonces, entrando un poquito en detalle, ya que estoy aquí ante farmacéuticas, los antipalúdicos, como digo, tienen un montón de efectos sobre la enfermedad. He dicho que son inmunomoduladores y no inmunosupresores. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen fundamentalmente los antipalúdicos es una cosa como muy simple. O sea, básicamente lo que hacen es aumentar el pH del lisosoma. Eso es lo que hace, se mete el lisosoma y aumenta el pH. Eso hace que su efecto fundamental, que es cargarse al plasmodium, sea a través de que evitan que el plasmodium aproveche el hierro en un medio ácido del lisosoma, la palma, pero también el lisosoma se produce a través de unos receptores que se llaman toll-like receptors, se produce la metabolización de los antígenos para luego la presentación que contó que pone en marcha la respuesta inmune. Bueno, pues este cambio del ambiente lisosomal parece que interfiere mucho en lo que es el procesamiento de antígenos de baja afinidad, que serían en principio la mayoría de los autoantígenos, sin afectar el procesamiento de antígenos de alta afinidad, que serían la mayoría de los antígenos externos. Por eso es capaz de disminuir la respuesta autoinmune sin afectar a la respuesta autoinmune contra otras cosas. Por eso inmunomodulan, pero no inmunosuprimen. Eso es guay. Es verdad que el efecto que tienen a nivel de potencia no es muy grande y que es un efecto además que tarda en ponerse en marcha. Pero una vez que se ha puesto es muy eficaz. Pero es que además hace muchas más cosas. Son antitrombóticos, son antiinfecciosos porque están inventados para tratar el paludismo y luego tienen efectos sobre otros muchos gérmenes. Tienen unos efectos antineoplásicos. Hay ensayos clínicos y hay tratamientos en los que combinan cloroquina con quimioterápicos para tratamientos de cánceres hematológicos, de cánceres sólidos. O sea, tienen un montón de efectos beneficiosos que hacen, como he dicho, que sean tratamientos de base y de larga administración para cualquier paciente con lupus, salvo que haya toxicidad a nivel ocular, que es el efecto adverso más temido, pero que es muy infrecuente y que si te ajustas a la dosis y haces controles, pues desgracias no vas a tener prácticamente ninguno. Como consecuencia de todo esto, hay varios estudios en diferentes sitios del mundo, la mayoría de ellos publicados a principios de los años 2000, incluido uno nuestro, de pacientes de aquí, o sea que eso es, podemos constatar que efectivamente esto también sucede en los pacientes, en los que se ve que tomar antipalúdicos aumenta la supervivencia de pacientes con lupus, ¿vale? No hay ningún otro fármaco que haya demostrado esto. Es verdad que son estudios observacionales, pero claro, ponte tú a hacer un ensayo clínico con una duración de 25 años, eso es imposible. Y al final, si los hallazgos se replican en diferentes series, con diferentes etnias, en diferentes países, pues será probable que esto es cierto. Así que el mensaje es que hay que tomar cicloquina todos los días, una pastilla, 200, vamos luego si queréis discutir sobre el tema de la dosis, que es bastante movida con esta historia últimamente, y que esto de alguna manera es una bastante buena garantía de buen control de la enfermedad en un gran número de pacientes. Segundo grupo, los corticoides, los glucocorticoides. Estos merecen la pena quedarse un poquito parado aquí, porque ya he dicho antes que gran parte del problema del lupus es que hay algunos tratamientos que generan más daño que la propia enfermedad. Y los corticoides ahí son los jefes de la banda. Y esto tiene que ver con esto, con la manera en la que funcionan. Al final, los corticoides son hormonas, no son fármacos. Lo que están haciendo es utilizar un efecto, digamos, menor o colateral de la hormona para nuestros intereses, que es bajar la inflamación. Entonces, los glucocorticoides, de manera normal, fisiológica, funcionan, que entran en el citoplasma, se juntan a un receptor y van al núcleo. Y van al núcleo y allí ejercen, pues, dos funciones, o dos acciones. Uno que se llama transrepresión, que desde el punto de vista nuestro es el que nos interesa, que lo que hacen es reprimir una serie de genes proinflamatorios, y otra que se llama transactivación, en la cual, aparte de que hay una pequeña, también un pequeño método inflamatorio en la transactivación, básicamente es la que media los efectos hormonales de los glucocorticoides, es decir, todo lo que tiene que ver con el incremento del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, con la activación de los osteoclastos, tiene que ver con la transactivación, ¿vale? La gracia aquí es que van juntos, es decir, a más transrepresión, a más efecto antiinflamatorio, más transactivación, más efecto hormonal. Si yo subo la dosis para conseguir un efecto antiinflamatorio mayor, impepinablemente subo los efectos adversos. Y los efectos adversos de estos corticoides son muy serios. Son muy serios porque producen diabetes, los metabolismo óseo son mortales, es decir, osteonecrosis, que es algo terrible y que además es algo que se produce
con exposiciones intensas pero cortas, es decir, tú a una chica de 14 años le metes 50 de prednisona durante 4 meses y es posible que ese hueso en 2 años pete, aunque luego haya bajado la dosis de prisa, es decir, alguna vez ya has dejado el daño hecho. Diabetes, obesidad, con el importantísimo cambio físico que esto produce. Muchas veces decimos que si a una chavala de 14 o 15 o 20 años que le duele la rodilla, le pones 50 prednisona y le quitas el dolor de la rodilla, pero con el cambio físico que produces, la vida se la has jodido, porque es que le has estropeado su manera de relacionarse con el mundo. Tú transformas a una chica, a un chico joven en una persona con un aspecto físico de enfermo, que es expanso. Y eso vete luego a solucionarlo, aparte de que algunos efectos como las estrías no se quitan nunca. Entonces, la idea es que cuanto más efecto antiinflamatorio, más efectos adversos. La suerte aquí es que hay una segunda vía que se describió después, que es la vía no genómica, es decir, en la cual, por un mecanismo distinto que no pasa por el núcleo, es decir, no hay transactivación, por tanto no hay efectos hormonales, sí se produce una inhibición importantísima de la célula inflamatoria a través de mecanismos, sobre todo de membrana. Así que, digamos que tenemos como dos partes. La vía genómica tiene su parte buena, que sobre todo es la vía chunga, y la vía no genómica, que es la vía guay, la que queremos todos activar. La pregunta es, ¿cómo se activa una y no se activa la otra? Pues es una cuestión estrictamente de dosis. Entonces aquí se ve muy claro cómo a medida que tú vas aumentando la dosis de corticoides, en este caso, la vía genómica va engordando, pero yo a partir de aquí ya como que no engorda mucho más. Es decir, en torno a 30, 40 miligramos al día, y no hablamos de peso, el famoso, no sé cuánto miligramos por kilo, no. 30, 40 dosis absolutas en un adulto normal, esta vía está ya cerca de la saturación. Es decir, a partir de aquí tienes efectos adversos máximos. Subir dosis ahí lo único que te va a generar es más efectos adversos. Pero si te pasas de 100 o 125 miligramos, empieza a activarse la otra. Que como veis, más o menos aquí entre 250 y 500 ya está activada prácticamente a tope. Es decir, no hace falta dar pulsos de 1 gramo, que es lo que se ha hecho durante muchos años que los neurólogos siguen haciendo que es útil. Claro, si tú activas la vía no genómica, también se activa la genómica, pero si esto lo administras durante un periodo recortado de tiempo, 3 días, ahí no hay posibilidad de producir efectos genómicos permanentes. Esa es la idea. Utilizar dosis muy altas durante poco tiempo, pulsos de corticoides, para controlar la inflamación, y luego utilizar dosis bajas que saturen la vía genómica por debajo de un 25%, en términos de mantenimiento, menos de 5 miligramos al día, de tal forma que tengas un efecto antiinflamatorio no tan potente, pero manteniendo el tiempo con un coste por efectos adversos relativamente asumible. Entonces, en toda esta película, nuestra visión de la jugada es que los pulsos de corticoides son clarísimamente el centro del tratamiento del lupus agudo. Y por extensión de cualquier enfermedad autoinmune aguda. Es decir, cuando tú estás malo de verdad, lo que te va a sacar del problema prácticamente libre de efectos adversos son los pulsos de corticoides. No una dosis de 50 miligramos, sino una dosis de 250 repetida 3 días consecutivos. Siguiente escalón, inmunosupresores. Bueno, nos sirven porque intensifican la respuesta y nos permiten además disminuir la dosis de corticoides. Es decir, como atacamos de 2 sitios distintos, pues no hace falta por dosis tan altas de... Entonces, utilizamos generalmente para tratamientos en órganos importantes o, como digo, para reducir dosis de prednisona. Hay varios. La ciclosamida, ya he dicho antes. Ventajas, muchas. Es rápido, es potente. Para formas sistémicas graves es lo mejor que hay. Y se da por vía intravenosa, porque por vía oral no hay que darlo nunca, aunque eso sí que es un veneno. Entonces, la vía intravenosa dices, es un problema. Bueno, yo creo que es una ventaja. Y la ventaja es que el que se pone por vía intravenosa, yo sé que se lo pone. Porque en el lupus, el tema en general, pacientes crónicos, pacientes jóvenes crónicos, el tema de la adherencia es un problemón de la pera. Desventajas. Bueno, dosis y edad dependiente pueden inducir menopausia precoz. En los varones pueden inducir infertilidad sin estar muy claro a qué dosis. Y si te pasas de dosis, también puede generar toxicidad vesical. Pero bueno, tiene que tener un poco de tema montado para tener un hospital de día, pero en general yo creo que tiene muchas ventajas que inconvenientes. El micofenolato, que fue el fármaco que salió para sustituir la ciclosamida en la nefritis lúpica,
bueno, no consiguió la indicación porque el ensayo clínico embarrancó, pero aun fuera de ficha técnica se sigue utilizando de manera muy habitual. Y hay muchos médicos que tratan lupus que jamás usan ciclosamida, solamente con el micofenidato. La ventaja y la desventaja es que es por vía oral. Son 4 pastillas tochas de 500 miligramos. Eso, bueno, la gente pues se las toma, depende. Y además muchas veces están rollo intestinal y tal y cual. Bueno, a mí no me parece tan estupendo. Desde mi punto de vista, en otra instalación que tenemos, dentro de los inmunosupresores corticoides aparte, yo creo que este fármaco es el que más interesa. Yo la mayoría de los zoster chungos los uso en gente con micofenidato. La mayoría de neumonías que hemos tenido complicadas en gente con micofenidato. Otra gente dice que no, pero nuestra sensación es esa y desde luego en los estudios no está tan claro que no. No se puede utilizar en el embarazo igual que la ciclosamida. El metotrexate es un fármaco muy bueno para manifestaciones cutáneas articulares. Tiene el problema de que se tolera fatal. Se tolera fatal más cuando la gente va pasando más tiempo. Cuando la gente lleva ya con metotrexate y además, si lo pinchan el sábado, está malo desde el jueves. Porque ya lo van sin decir, hostia, es que me entra una cosa, empiezan con el Larry. Y entonces muchas veces hay que suspenderlo porque la gente no lo tolera, pero es un fármaco que para la piel y las articulaciones va de maravilla. La cetopeina, que es un inmunosupresor un poco así chocholo, que parece que no hace nada en particular, pero es un fármaco que como inmunosupresor general va muy bien y tiene la ventaja de que se puede utilizar en el embarazo. Al igual que los cancinorínicos, por lo menos el tacro y la ciclosporina. La ciclosporina todavía yo creo que no hay datos sobre esto, no creo que se podrá. Pero que son fármacos que van como muy dirigidos al tema del riñón, en el caso del lupus, porque fuera del lupus, por ejemplo, las nicotinas inflamatorias para el músculo son maravillosos. Entonces, tienen el rollo de que hay que hacer niveles. Tiene la ventaja de que hay que hacer niveles. Porque los niveles, si te lo tomas, no te lo tomas. Y hace que estoy dando mucho la matraca con esta historia, es que la gente no se toma las pastillas. Eso es una cosa que eso es un clásico. Y luego ya están los biológicos. Y los biológicos tenemos el rituximab, que es un fármaco que se hizo en su día 2 ensayos clínicos, uno de nefritis lúpica y otro de lupus en general, y los 2 salieron mal porque estaban fatalmente diseñados. Entonces nunca se aprobó, pero se usa de manera muy habitual. Se utiliza sobre todo en manifestaciones graves de la enfermedad. Y luego el belimumab y el anifrolumab, que están ahora recientemente el último, el Beli lleva ya 10 años, aprobados para el lupus. Funciona de manera distinta. Vemos que el retuxi es como un bombazo, lo que se carga, es un anti-CD20 y se carga todos los linfocitos B que van por ahí. Toda la circulación se los carga. Pues una depleción absoluta de linfocitos B. No se cargan las células de memoria, es decir, si tú tienes ya memoria inmunológica y te vuelves a exponer el antígeno, no hay problema. Es decir, si tú estás vacunado en el neumococo, aunque yo te haya volado todos los linfocitos B, si vuelves a tener neumococo, haces respuesta inmune. Pero si ya te puedes rituximab, las vacunas ya, y muchas de ellas, para nunca. O sea, con el tema este del COVID hemos visto, la gente con Rituxi le puedes poner 832 vacunas de COVID y no hacen. Entonces hay que pensar en otras cosas. Bueno, esto es otro asunto que si queréis luego podemos hablar de ello también. Belimumab. Esto es distinto. Este es un bloqueador del BAF, que es como un factor de crecimiento de linfocitos. Es decir, los va matando como de hambre. Los deja ahí. Entonces, es un efecto más prolongado en el tiempo, tarda más en hacer efecto, pero es un fármaco que a largo plazo tiene ventajas. La fundamental es que es muy poco tóxico, quitando que aumenta la tasa de depresiones, incluso de suicidios. En los ensayos clínicos siempre ha habido gente que se ha suicidado. Por lo demás, es un fármaco que no produce grandes averías. Nosotros tenemos unos 38 pacientes con Beli y la experiencia en general las que hemos usado ha sido buena, cuando hay que usarlo. Es al final del asunto, al principio. Y luego ahora recientemente se acaba de aprobar el infralumab, que básicamente lo que hace es bloquear uno de los componentes del receptor del interferón, los receptores de tipo 1, que están muy implicados en la patogénesis del lupus. Problema, que los interferones también tienen que ver con la respuesta antiviral. Y en el ensayo clínico de del infralumab, lo que se vio es que había una tasa, creo que era un 20% de gente, 15-20% alrededor de esto, que hacían un herpes zóster durante el primer año de enfermedad de tratamiento. Igual luego no es para tanto porque también depende un poco del corticoide y demás, pero bueno, es algo con lo que habrá que ver cómo lidiamos y sobre todo que es que lo acaban de aprobar y no tenemos experiencia en el uso de este fármaco. ¿Se pueden combinar? Se pueden combinar. Esas son las grandes ventajas. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta
esa toxicidad. Es decir, los calcinurínicos con cualquiera de los otros, sin problema, porque el calcinurínico el problema está hipertensión, riñón, no produce citopenias, no produce alteración hepática, da igual. Entonces, metotrexato y azatopina se han combinado históricamente en las miopatías inflamatorias, no sabemos hacerlo, pero bueno, si tienes cuidado, puedes hacerlo. Y con los biológicos se puede combinar prácticamente todo. Así que al final uno tiene que hacer ahí un poco su porcioncilla y tienes que ir un poco organizando tu esquema de tratamiento para los pacientes con la idea de aprovechar los superpoderes de cada uno de ellos. Es mejor siempre atacar al malo desde varios sitios que fiar toda la respuesta a un solo elemento. Porque lo quemas y porque seguramente tendrás que alcanzar unas dosis que te van a generar más problemas que beneficios en cuanto a efectos adversos. Entonces, nuestra receta pues sería un poco esta. Usar siempre hidroxicloroquina del lupus, esto no es ninguna novedad, es como de perogrullo, pero si tú te pones a mirar la tasa de pacientes tratados con hidroxicloroquina en muchas series no sobrepasa el 60-70%, incluido, por cierto, los ensayos de belimumab y de anifrolumab. Hay un montón de gente que le meten un biológico y no, está tomando antipalúdicos. Y yo no lo entiendo. Que no sea criterio de exclusión para entrar al ensayo clínico. A partir de ahí, en función de cómo está la enfermedad, bueno, pues tienes un lupus leve moderado, donde me hace una mancha aquí, no sé qué, puede intentar una dosis baja de corticoides, hasta 5, 7,5, a ver cómo va. Y si no va bien, pulso de corticoides. Y se acaba la discusión. Entonces, de 125, 250, depende un poco de cómo sea la gravedad. Y eso se soluciona y luego ya pondremos lo otro. Si la afectación es más grave, a nivel renal, a nivel neurológico, a nivel pulmonar, ya hay que ir directamente a pulsos de 250 o 500. Hay que entrar directamente con corticoides más altas. Nosotros jamás sobrepasamos los 30 miligramos y la pauta de bajada además es muy rápida. O sea, si empezamos por 30, en 12 semanas máximo la gente está en 5. Y bajamos a piñón fijo. Es decir, vaya como vaya la cosa, bajamos. Porque si no, si te enredas en el, ya te subo, ya te mantengo, no sé qué, la gente acaba expuesta a dosis altísimas de corticoides. Y en esos casos siempre va a haber inmunosupresor asociado. ¿Qué inmunosupresor? Pues depende un poco de las manifestaciones clínicas. Más graves, ya he dicho, ciclosamida, depende de que sea riñón, otros, pues los diferentes que he ido comentando. Y aquí también entra la mepacrina. Segundo antipalúdico, combinado con hidroxicloroquina, fármaco buenísimo para la afectación cutánea y articular. Muchas veces solo con eso, combinado la mepacrina con hidroxicloroquina, con dos bajas de corticoides, lo solucionas. Problemilla, sabe a rayos, y te pone la piel de un color amarillento, que es el de la pastilla, que eso a veces se iba mal. Pero bueno, bajando dosis, eso se soluciona. Esto hay que pedirlo como medicación extranjera. Incluso tenemos la suerte de que la farmacia nos la proporciona. Es decir, la paciente va a recogerlo allí con una medicación por ficha técnica, igual que recogen el recogen la hepatina. Todos los hospitales tienen que ir a Gran Vía, no sé dónde, a recogerlo y pagarlo, y es un follón. Si lo hacen de la manera nuestra, es mucho más sencillo. ¿Y cuándo estamos los biológicos? Pues, en nuestra opinión, casi siempre de segunda o tercera línea. Y un poco la regla que tenemos es, si las cosas van realmente mal, y de forma precoz, es un paciente que está realmente malo, que tiene una afectación multiorgánica, que está con un reno pulmonar, o que está con una nefritis lúpica, el segundo chute de ciclosamida, la proteína se va para arriba y se ha cruzado, ahí rituximab. Porque tiene un efecto rápido y potente. Si el rituximab dejas que la enfermedad evolucione más, nuestra sensación es que no funciona así. Y sin embargo, cuando las cosas no acaban de ir bien, ese paciente que no está, que se muere, pero que la proteinuria no acaba de entrar en remisión completa, ha bajado, pero no está donde tiene que estar, que a nivel articular no está del todo mal, pero sigue bien. Sabiendo que para un poquito de tiempo y que hay, pero que después muchas veces funciona. El anifro, habrá que ver, dicen los de laboratorio y algunos estudios ocasionales que a nivel cutáneo funciona bien y rápido. Habrá que ver si esto es cierto, y lo que se trataría es de ir encontrando nichos de actuación de cada biológico. Eso digo muchas veces a la gente de los laboratorios. Digo, joder, es que os empeñáis en encontrar el remedio para el lupus. Coño, ¿por qué no os centráis en la piel, la articulación, el tal? Y que cada uno vea un poco su punto de acción, sabiendo que las patogénicas no son exactamente iguales. Pero de momento no. Bueno, esto lo tenemos en una app, que la tengo que actualizar porque ahora mismo no está ni siquiera disponible en Android, pero claro, que si tenéis curiosidad, se llama Autoinmunes, la podéis bajar y ahí están un poco los tratamientos todos explicados, que bueno, pues puede tener también su interés. Entonces, hablando de Selena, esto ya no tiene que pasar. O sea, esto no está justificado de ninguna de las maneras. Tenemos suficientes armas como para evitar esto. Y además, nosotros en nuestra propia experiencia ya hemos constatado que esta manera de tratar a la gente, que es lo que vamos haciendo desde hace 20 años, ha supuesto
bajar drásticamente el daño arterial corticoide, bajar drásticamente el daño cardiovascular sin que se modifique el daño por lupus. Y esa análisis está hecho en 2018. Tenemos que volver a hacerlo. Yo estoy seguro de que ahora tenemos también incluso menos daño arterial. Es decir, que el tratamiento también son más eficaces lo que usamos ahora que lo que usábamos hace 25 años, basado sobre todo en glucosidades altas. Y saliéndonos ya, y para terminar, del tema estrictamente farmacológico, esto no se trata solamente de tratar a los pacientes, se trata de cuidar a los pacientes. Esto es algo más que dar pastillas. Las pastillas son muy importantes, pero se trata de algo más. Entonces aquí es donde vienen las 3 T's famosas. La primera es la de tiempo. Y el tiempo es importante. Primero, tiempo para el diagnóstico. Tiene que ser poco. Tiempo para ver a los pacientes a consulta. Tiene que ser mucho. Porque surgen dudas y hay que hablar mucho en las consultas. Y si no hay mucho de que hablar de la enfermedad, se puede hablar de otras cosas. Es decir, que hasta al final establecer una relación entre la paciente y los médicos está muy bien, porque eso permite que haya confianza. La gente cuando entiende lo que le pasa, cuando entiende por qué se toman las pastillas, se las toma mejor. Algunas te lo siguen haciendo, pero es otra cosa. Entonces, el tema del tiempo es muy importante. Y luego el tiempo de respuesta, es decir, si yo me encuentro mal, tú no me puedes tardar en ver 6 meses. Porque si no lo ves tú, alguien me va a ver. Me verá el de urgencias, me verá el de cabecera, me verá alguien que no tiene experiencia en lupus, que se va a cagar porque dice, joder, en lupus, ¿ahora qué hago yo? Me voy a poner corticoides casi seguro, porque eso al final como vale para todo. Entonces, si tú quieres que las cosas se hagan bien, tienes que tener el control de la enfermedad. Para eso tienes que responder. Para responder, tienes que tener un equipo. Tienes que tener un equipo que esté conformado primero por un núcleo duro. Nosotros somos 5 internistas dentro de medicina interna, dedicados full time a las autoinmunes, pero luego tenemos consultas conjuntas con nefrología, con oftalmología, con ginecología, tenemos comités de intersticial, una vez al mes nos contamos con los neumólogos y con las radiólogas para analizar los pacientes con lupus y con otras cosas que de intersticial pulmonar, con los neurólogos para otras cosas, hay un comité de cirugía plástica, derma y una internista de las nuestras para todo lo que tiene que ver con la piel. Tenemos una psiquiatra, que ya se van a ver nuestros pacientes, solamente a las nuestras. Entonces, vamos a decir, oye, Marga, tengo una anciana, entonces, bueno, pues le da un enfoque particular. Y también tengo que decir que, sobre todo en los últimos años, yo te lo he dicho muchas veces, yo mis consultas ahora, 10% de tiempo hablando de lupus, 90% del tiempo hablando de la vida de la gente. La gente está súper reventada socialmente. Tenemos un Cristo monumental y eso al final influye muchísimo en la enfermedad. O sea, si la gente está con un estrés que no puede, tiene que tener 3 trabajos, porque si no, no llega el sueldo, los niños están de aquella manera, el marido pasa de todo. O sea, haz lo que sea, la chica va a estar mal. Va a estar mal de su vida, va a estar mal de su enfermedad. Y, como digo, hay otros especialistas con los que colaboramos. Con toda esta red hay que trabajar y es importante. No puedes, no debes dedicarte a esas enfermedades si no tienes esa estructura montada. Entonces es una cuestión de decir quién es más listo, quién sabe más. Hay que tener la organización hecha. Y dentro de esta organización es fundamental este elemento. Mónica, que es nuestra enfermera, que lleva un teléfono, que es de acceso directo, es un móvil, lo lleva de 9:30 a 1:30 y la gente le llama. Y le llaman. Mónica recibe normalmente en un día normal 40 llamadas. En un día malo, pues recibe 90 en la mañana. Y la soluciona. Entonces, mucha gente, de hecho, ni siquiera usa el teléfono, pero saber que tienes a Mónica ahí y que si Mónica te contesta el teléfono te va a atender y que si te pasa algo va a hablar con el médico responsable porque ella sabe quién eres tú, sabe quién es tu médico responsable, te dice, oye, ¿qué hago con esta epidemia? Pues dile que suba el corticoide a 5 y te va un par de días. Oye, que estoy estupendamente bien, vale, pues una semana más y tal y cual. Oye, que me sigue doliendo, hospital de día, pulso de corticoides. No, eso lo tienes que hacer. O sea, si no lo haces, vas fatal. Entonces nosotros, según llegan los pacientes, lo primero que les ponemos en la chartela, pegatina con el teléfono de Mónica. Y ella pues está básicamente dedicada a esto. Aparte de hacer más cosas, también nos ayuda con la investigación, hace muchas más cosas, pero atiende muchísimos pacientes y todos los pacientes la conocen a ella y ella conoce a todos los pacientes, es acojonante, pero gente llama por teléfono, les conoce la voz, sabe lo que tienen, sabe quién es el médico que les lleva. O sea, esto no se puede sustituir con nada. Y es algo que no está implementado. Hay muy pocas unidades de autoinmunes y en general unidades de pacientes crónicos que tengan una figura como la enfermera de contacto. Con todo esto, yo creo que es una muy buena noticia para nosotros, evidentemente, porque es el reconocimiento, pero también para nuestros pacientes y por extensión a otros pacientes, y yo creo que también es una noticia para el sistema sanitario vasco.
nosotros este año nos han designado CESUR, somos Unidad de Referencia Nacional de enfermedades autoinmunes, no solamente de lupus. Una cosa curiosa, ¿alguno se habéis enterado de esto? Curioso, ¿verdad? Pues eso, Porque otra cosa es la que sí te enteras. O sea, yo he visto noticias en el hospital de no sé qué, ponen cochecitos a los niños para ir por los pasillos y es súper guay. Pues es súper guay, sí. Eso lo he visto en un periódico. No sé dónde sacan las muelas, no ha salido ningún periódico de Vizcaya que cruces tiene un CESUR último. Salieron todos los periódicos de Guipúzcoa que el Donostia le han dado el CESUR de enfermedades neuromusculares raras. En ningún periódico de Vizcaya salió que cruces tiene CESUR últimos. Ahí lo dejo. Pero bueno, en cualquier caso, una enfermedad que puede ser muy mala, que puede ser muy complicada, que dejada su libre evolución puede provocar muchísimo daño, mucho sufrimiento, pero que yo creo que con organización, con ganas, con los acciones de los que disponemos, pues hemos conseguido rebajar mucho la agresividad del bicho, y a día de hoy yo diría que el 90% de los pacientes con lupus viven bastante bien. Ahora nos contará la película desde el otro lado. Muchas gracias y luego ya comentamos. Pues bueno, eguerdi on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todas las personas presentes y gracias por este espacio que hoy nos habéis abierto en el Colegio de Farmacéuticos a la Asociación de Adeles Vizcaya. Yo soy Elena Fernández y soy presidenta de Adeles Vizcaya desde el año 2010. Llegué a la Asociación de Pacientes pues hace ya 26 años. Justo este mes va a ser. Y además la asociación también recién estaba constituida, que a continuación hablaré sobre ello. A mí me diagnosticaron la enfermedad con 17 años de edad por un cansancio extremo, anemia, leucopenia, y cuando volvía de las salidas del cole, yo volvía con la mariposa en mi cara, su cuerpo sobre mi nariz y sus alas sobre mis mejillas. Esto, como ha comentado Guillermo, no he debutado de un día para otro, sino desde muy pequeña tuve muchos problemas con el sol, sobre todo en verano. Y sobre todo también a nivel de glándulas salivales, que durante muchos años tuve inflamación en las parótidas, debajo de la lengua y caries, y no era por todas las gominolas que me comía que no me gustaban. Y el diagnóstico llegó y era lupus y también tenía el síndrome de Sjögren asociado. Es verdad que no me llegó con la mejor edad en la vida, porque a los 17 lo que más te gusta es estar fuera de casa y no dentro. Pero no me dejé asustar por el lobo, gracias a que tuve personas en la Asociación de Adeles Vizcaya que fueron de un gran apoyo tanto para mí como para mi familia. Y esto hizo que no me quedara en casa y que luchara por mis sueños y realicé mi carrera de bioquímica, también mi tesis doctoral, muy lejos de casa, en Bolivia, y también Seramatsu de 2 niñas preciosas, con el acompañamiento siempre de profesionales médicos como el doctor Ruiz Irastorza y también la incansable enfermera Mónica Ferrer, y un equipo increíble en la unidad de autoinmunes y también
en la de lupus y embarazo de cruces. Y en todo este camino, con el lupus, claro que hay momentos duros. Cuando llegas al mediodía o a media mañana y es como si te desenchufaran, como una pila que se gasta de repente. También cuando te levantas con dolor, con rigidez en las articulaciones y cuando hay brotes que afectan a otros órganos. Y también en este tiempo aprendes a que tienes que parar y descansar, que a veces para bajar el estrés del día a día a nivel laboral, pues hay que plantearse una reducción de jornada, que la sociedad no está preparada para nosotras, para personas con una enfermedad crónica, y menos para las mujeres, para nosotras, sí, porque somos amachus, profesionales, con una enfermedad crónica y una discapacidad reconocible e invisible para los demás. Por todo ello, creo que las asociaciones de pacientes como Adeles Vizcaya somos tan importantes para las personas afectadas y sus familias por todo lo que voy a exponer a continuación. Antes me gustaría poneros un vídeo que nuestra compañera Silvia Sosa nos regaló por nuestro 25 aniversario como asociación en Vizcaya, y así podáis ver la evolución de esta asociación.
Pues tras ver este vídeo, pues voy a contaros quiénes somos, las actividades que realizamos, algunas de las más relevantes, nuestros retos y el Colegio de Farmacéuticos que puede hacer por nuestra asociación. ¿Quiénes somos? Pues somos una asociación sin ánimo de lucro que representa a las personas afectadas por lupus y enfermedades afines, como el síndrome Raynaud, antifosfolípido o Sjögren, en el territorio de Vizcaya. Durante estos 25 años, las personas que trabajamos en Adeles Vizcaya somos voluntarias y principalmente mujeres afectadas por lupus y familiares. Entre los fines de la asociación, uno principal es promover el conocimiento sobre la enfermedad de lupus, causas, síntomas, tratamiento, prestando la ayuda necesaria y colaborando para la detección de la enfermedad. Otro propósito es apoyar a las personas con lupus y a su entorno más cercano, familia, amistades. Y por último, ayudar a las personas a convivir con los diversos problemas causados por la propia enfermedad. Para la consecución de todos estos propósitos y fines, la Asociación Adeles Vizcaya llevamos a cabo diversas actividades y para nosotras una de las más importantes es la acogida. La acogida es el lugar de encuentro con la persona recién diagnosticada y su familia, en un entorno seguro y cercano, donde detectar sus necesidades y cómo les afecta la enfermedad a la vida cotidiana. Para llevar a cabo esta acogida, solemos hacerlo bajo cita. Además, lo que prima en ella es la escucha activa hacia la persona que está siendo acogida. También intentamos identificar las emociones por las que está atravesando dentro del duelo por la pérdida de salud, porque recordemos que cuando se nos diagnostica lupus es una enfermedad para toda la vida, es crónica. Y hay un duelo, y como todo duelo hay fases de negación, de tristeza, de rabia y hasta la aceptación. También intentamos dar respuesta a las necesidades que puedan tener, como una segunda valoración médica, atención psicológica, etc. E intentamos que las personas se sientan en todo momento acompañadas por la asociación. Otra de las actividades son las jornadas médicas, que durante estos 25 años no hemos dejado de realizar, ni aun con la pandemia. Intentamos realizar también una online. Estas jornadas han sido gracias también a las personas profesionales sanitarias de los distintos hospitales de Vizcaya e entidades sociales, que de forma altruista siempre podemos contar con ellas, favoreciendo así al acceso a la información sobre el lupus de una forma veraz. Además, en este tipo de jornadas, las personas afectadas pueden compartir sus dudas y problemas derivados de la propia enfermedad.
talleres. En los últimos años hemos realizado 2 talleres con buena respuesta por parte de las personas asociadas. Uno de ellos fue el encuentro de mariposas, que se realizó durante 4 años, y este taller fue un espacio de encuentro y autocuidado entre las personas afectadas por lupus. En este encuentro realizábamos técnicas de relajación, de respiración, meditación y ejercicios basados en el yoga, además de tener un momento para compartir cómo estábamos, nos sentíamos con nuestro lupus. Y otro taller fue el de autocuidado. En este taller se puso el foco en el mundo emocional, gestión de las emociones, el duelo, la pérdida de salud, el diagnóstico y otras pérdidas. También de estrategias para seguir conociéndonos, pararnos y facilitar así nuestro día a día. Además, Adeles Vizcaya pertenece a la Federación Española de Lupus y a la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya, FECOR. En FELupus participamos sobre todo en las campañas de divulgación por el Día Mundial del Lupus, el 10 de mayo, la cual es compartida por todas las entidades que formamos parte de ella. En los congresos nacionales de lupus también participamos y estos congresos para pacientes van rotando por las distintas ciudades de España y siempre se realiza, como he dicho antes, por el tiempo que de forma altruista brindan los profesionales sociosanitarios donde comparten todo su conocimiento sobre el lupus. Por último, también en la federación participamos en las asambleas anuales y capacitaciones que son muy útiles porque se hablan de temas sobre la participación, por ejemplo, de pacientes en ensayos clínicos y la bioética de los mismos, redes sociales, discapacidad e incapacidad. Y por último, también participamos desde hace 2 años, se realiza lo que es el manifiesto consensuado que se presenta a las diferentes instituciones públicas, desde ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, gobierno central y ministerios. En cuanto a FECOR, ahora mismo ocupamos la vicepresidenta dentro de la Coordinadora de Discapacidad, participamos en juntas directivas y asambleas. Por pertenecer a FECOR, nuestras personas asociadas pueden tener acceso a lo que sería servicio jurídico, laboral y también atención psicológica. Y en los últimos años, pues hacer cada vez más visible la discapacidad orgánica. Nuestras necesidades son muchas veces invisibles a la vista de otros. De ahí lo que sería el símbolo internacional de la discapacidad orgánica, que es poco conocido y que lleva desde el año 2012, ¿vale? Pero muchas veces asociamos discapacidad con otros símbolos. En cuanto a los retos, han sido muchos durante estos 25 años y en la celebración de los 25 años nos dimos cuenta que el lupus, y uno de los más importantes, es que el lupus sea conocido entre la población general. Ese para nosotros es el más importante y sigue siendo como el reto, como cumbre, ¿no? Porque sigue sin conocerse. Pero ahora me quiero centrar en los 4 puntos que son los que presentamos a la Mesa de Salud del Parlamento Vasco y que estamos desde junio esperando a que nos conceda la comparecencia en el mismo. Uno primero es la fotoprotección. Con este punto lo que proponemos es la protección contra los rayos ultravioletas en espacios públicos, parques,
están techados, pero tienen efecto lupa, algunos de ellos. Marquesinas de autobuses, tranvía, transportes públicos, así como la nuestra propia, es decir, la financiación de los fotoprotectores solares, ya que son un medicamento diario. En nuestro caso, además, en nuestra comunidad autónoma del País Vasco, y la única en toda España, desde hace unos cuantos años tenemos una fórmula magistral que la cubre el Sistema Nacional de Salud. El año pasado se hizo una revisión de la fórmula porque hasta el año pasado era como ponerte un emplasto. Era horrible. Era como, no se podía extender incluso. Y eso darse en la cara, pues es horrible. O sea, era una sensación muy desagradable. Y pedíamos la revisión tanto de la fórmula, también para que sea una para cara, otra para cuerpo, el número de envases, porque hasta día de hoy era 100 gramos, un envase grande de 100 gramos y cuatro envases al año. Y no es lo mismo una persona que igual trabaja en la calle que una persona que trabaja en una oficina, o que llegue el verano y necesites varios y igual ya has consumido 2, depende de las actividades de las personas. Y en último caso planteábamos pues, valorar la posibilidad de algún tipo de copago para los fotoprotectores del mercado. ¿Por qué? Porque la fórmula magistral no es buena para todos. Hay gente que sigue teniendo fotosensibilidad y con fotoprotectores de mercado no la tiene. Entonces, habría que revisar un poco todo el tema de fotoprotección. El segundo es la detección temprana y mayor formación de atención primaria, así como el impulso para una atención coordinada y multidisciplinar que permita prestar una atención y apoyo psicosocial especializada en las personas afectadas por lupus. Entre las asociaciones que estamos presentes en el territorio del País Vasco, hablamos con Guillermo principalmente, pero que nos gustaría que, por ejemplo, la atención psicológica, la fisioterapia y la nutrición estuvieran contempladas dentro del Sistema Nacional de Salud. Otro que ya es la correcta valoración en discapacidad acorde a los criterios objetivos del nuevo baremo. Y la última, la protección de las personas con una enfermedad crónica como el lupus, con discapacidad reconocida o no en sus puestos de trabajo. Por último, pues el Colegio de Farmacéuticos, ¿qué puede hacer? ¿En qué nos puede ayudar o cómo nos puede acompañar? Una primera es sumarse a las campañas de divulgación por el Día Mundial del Lupus, que en algunos años ya ha ocurrido, que os habéis sumado. Y otra que nos parece muy importante es en las oficinas de farmacia, pacientes que llevan Dolpine normalmente pueden tener lupus. Normalmente no es porque se van a ir a África y van a ir de viajeo, de voluntariado, etcétera. Entonces, sí creo que en las oficinas de farmacia se pueden detectar pacientes e informar sobre la existencia de la asociación de pacientes mediante el reparto, por ejemplo, de trípticos. Y pongo fotoprotectores porque creo que de la mano de vosotros, hace unos años llegó una campaña al Colegio de Farmacéuticos que era Frena el Sol, frena el lupus, y tras varias conversaciones no llegó a buen puerto, vamos a decir así, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí debemos abrir una vía de diálogo para ver si entre todos podemos llegar al acuerdo de que haya fotoprotectores del mercado que sean financiados de alguna manera para las personas que tienen lupus. Y dejo puntos suspensivos porque siempre pueden surgir alguna cosita más.
Y esto es un poco lo que podíamos aportar desde Adeles Vizcaya y gracias pues, por vuestra atención. Muchas gracias a los dos, a Guillermo, Elena. Bueno, ahora para hacer un poco de debate, no sé si os queréis sentar aquí y así, bueno, pues podemos utilizar los micrófonos para que nos oigan desde casa. Vale. Ah, este no funciona. Vale, entonces, bueno, los que estáis en casa nos podéis hacer preguntas a través del chat y los que estáis aquí en la sala, bueno, si tenéis alguna pregunta. Vale, voy a repetir la pregunta porque los de casa no lo oyen. Entonces, bueno, nos están preguntando cómo afecta el lupus durante el embarazo. Bueno, a ver, ¿cómo afecta? Primero, cada paciente, como ha dicho Guillermo, llegamos de una manera, ¿vale? Lo importante en mi caso, yo lo hice así, fue hablar con Guillermo antes de quedarme embarazada. Eso es lo que... ¿Por qué? Pues porque así veíamos un poquito cómo estaba yo con el lupus, si había pasado algún brote o no, de una manera pues que el brote hubiera sido fuerte o no, pero en mi caso no. O sea, yo desde que me diagnosticaron lupus llevo con hidroxicloroquina y yo soy de las afortunadas. Siempre lo digo. Entonces, el riesgo que tenía en el embarazo, sobre todo, es por la presencia de anticuerpos RO, que lo que puede producir es un bloqueo cardíaco en el feto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tengo más revisiones de las que tiene la población en general. Y además, pues bueno, pues tengo algún médico más que era el doctor Ayala en mi época, que era el que me vigilaba el corazón del feto. Entonces tenía, pues a partir de unas semanas concretas, tenía revisiones cada poco. Y bueno, pues luego luego fue todo bien. Y yo me seguí medicando durante todo el embarazo con hidroxicloroquina y hasta ahí. Lo que pasa que luego hay embarazos más complicados, con más riesgo, etcétera. Claro que es, o sea, por un lado, la enfermedad puede influir en el embarazo, porque puede provocar problemas específicos de la enfermedad, anticuerpos determinados, anticuerpos puede provocar bloqueo cardíaco, anticuerpos sólidos pueden provocar abortos, muertes fetales o preeclampsia. Y la gente que ha tenido afectación pues, a nivel de riñones o otros sitios también tiene más riesgo de hacer una preeclampsia, aparte de tener riesgo de hacer una reactivación de la enfermedad durante el embarazo, ¿no? Entonces, lo que es fundamental, es lo que Elena ha comentado, es ver a la gente antes. Siempre decimos, no vengas aquí diciéndome estoy embarazada, ven diciéndome me quiero quedar embarazada. Y es más, me gusta que vengan los dos. Porque el embarazo y lo que viene después es un reto importante. Y ahora voy con lo de después, que para observaciones al respecto, que iba haciendo ahí con los años. Entonces, básicamente, en la medicina preconcepcional se establece un poco cómo está la paciente, el riesgo que puede tener de hacer complicaciones en función de su enfermedad y los anticuerpos que tiene. Se revisa el tratamiento, porque si hay algo que no puede tomar en embarazo, que hay varias cosas que no pueden tomar, lo que yo he puesto ahí, hidroxicloroquina, prednisona a dosis bajas, aspirina y los calcinurínicos. Bueno, entonces, hay que cambiarlo antes de asegurarse de que con la medicación nueva la paciente sigue estando bien, antes de decirle que te quedes embarazada, porque si se queda embarazada sin una falla en actividad, lo normal es que el embarazo sea un desastre. Porque la enfermedad va a ir mal, la enfermedad va a ir el niño y demás. Y luego, pues a partir de ahí, lo que tenemos es montada una consulta coordinada con los gines, estamos no juntos en la investigación, pero estamos al lado, entonces va, el gine, luego nosotros. Esa vía, y luego siempre los vemos nosotros después del parto, bueno, el día del parto, va a monitorar la habitación, la avisan, va a monitorar la habitación, les dan una cita para 4 semanas después, y la vemos siempre en 4 semanas y estamos abiertos siempre. La mayoría de la gente, haciéndolo así, va bien.
Y lo que decía el del después, eso es una cosa que debemos comentar. Esta es una enfermedad, como ya hemos dicho, muy femenina. Entonces, lo que nosotros llevamos desde la consulta de embarazo del año 2007. Así, un poco organizado. Todas, con esta y otras historias, ¿no? Entonces es muy llamativo como cuando la gente viene a la preconcepcional, está todo el mundo como contento, qué bien, vamos a embarazar, el niño. A muchas mujeres también, de alguna manera, con estas dos enfermedades es como una prueba de fuego, es la manera de demostrarse a ellas mismas y a los demás, puedo, lo cual me parece genial. O sea, es una cosa que es muy importante, pero claro, tienes que poder. Luego llega el embarazo, va todo bien, luego llega el niño y claro, el niño da un curro, el niño llora, el niño come, el niño mama, el niño tal, el niño cual. Y la paciente es una paciente de una enfermedad que está muy bien, pero que aguante su pila, como ha dicho Elena, pues no dura lo mismo. Entonces depende mucho de que el tipo que tiene al lado colabore. Y yo esto he visto, el tipo que tiene al lado, pues decide que puede jugar al atleti y a mí que vas a contar. Y he visto también situaciones en las que el tipo que tiene al lado ha decidido que eso de tener un hijo y una mujer enferma es demasiado y que casi me tiro la vida por ahí. Y te encuentras con que la chica aquella que estaba con su lupus más o menos controlado, con su ilusión de embarazo, al final el embarazo ha supuesto es una catástrofe. Su vida ha contado sola, con su niño, con el tipo por ahí y demás. Entonces es muy importante transmitir la idea en la preconcepcional de lo que esto va a suponer. Y de que esto es un compromiso de las dos partes de la pareja para el cuidado del niño que va a venir. Un uso extra enorme. Y si no hay ese compromiso, bueno, entonces es mejor que yo siempre se lo digo, si no estáis discutiendo en casa, ¿a qué conclusión llegáis? O sea, yo no voy a deciros que no queréis verdad, o sea, ya es que sí. Pero hay que hacerlo bien. Y muchas veces, pues, esto, yo te diría que en los últimos tiempos, con esta historia del COVID y la sociedad en la que vivimos, yo diría que está todavía más acentuado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, repito la pregunta para los que están en casa. Nos preguntan a ver si los pacientes que han pasado el COVID, a ver si, y además tienen lupus, a ver si han tenido alguna afectación especial. Pues dice, me alegro con esta pregunta. Nosotros, pacientes con COVID, con lupus, se nos ha muerto una. Y se murió básicamente porque pesaba 130 kilos. Entonces, en general, esto hay de todo escrito, pero la sensación es que el COVID ha sido bastante benigno con gente con enfermedades autoinmunes. De hecho, en un estudio que publicaron en el CIE de Barcelona, sobre todo en la primera ola, cuando la cosa era más dura, que una enfermedad autoinmune protegía de complicaciones del COVID. Y se piensa que tiene que ver con el tratamiento inmunosupresor. Porque mucha gente del COVID se ha muerto con la segunda semana de enfermedad de complicaciones pulmonares producidas por un síndrome de hiperestimulación del sistema inmune y que quizás la hidroxicloroquina y otros fármacos que tomaban, eso podría hacer. Nuestra experiencia ha sido que la mayoría de la gente no ha tenido enfermedades particularmente complicadas. Yo creo que nos da mucho más por la vacuna que el COVID. Creo que en el 2021 no sabíamos lo que había que hacer, o sea, digo que una situación de emergencia en la cual había que agarrarse a lo que se pudiera. Tuvimos una movida importante a principios del 21, cuando salieron las vacunas a finales del 20. Rápidamente, las asociaciones profesionales y asociaciones de pacientes reclamaron que las pacientes con fueran las primeras que se vacunaran, porque se había instalado la idea de que eran pacientes de altísimo riesgo. Y con el 20, la situación no era tal. Ha habido bastantes pocos problemas en general en el tema organizado. Es verdad, pues en el ambiente en el que yo me moví, que fue en Cruces el hospital no petó en ningún momento. Estuvimos aquí, pero no petó. Sí, un poco más intensivos. No pasamos lo que pasó en Madrid, lo que pasó en algunos sitios donde mucha gente se murió, no por el COVID, se murió por falta de atención. Pues esto en Cruces no pasó. Yo creo que aquí pasó en Vitoria probablemente, porque fue el primero al que pasó. Encima, la primera que se infectó fue una internista y las autoridades tuvieron la fantástica idea de mandar a otros internistas a su casa en preventiva. Estuvieron
3 semanas sin ningún internista en la planta capaz de llevar los COVID. Pero vamos, lo que quiero decir es que, en general, la enfermedad no fue especialmente terrible con los pacientes. Cuando se sacaron las vacunas, se reclamó, entonces dijimos, oye, espera, porque es que en los ensayos clínicos hay 0 pacientes con enfermedades autoinmunes. O sea, no tenemos ni idea de qué va a pasar de ponerle una vacuna que además tiene un mecanismo de funcionamiento completamente distinto. Los aquí no están metiendo antígenos, están metiendo instrucciones para fabricar antígenos. Luego, a ver lo que sale de ahí, ¿no? Y bueno, pues nosotros, nuestra postura fue quietos. O sea, que usen otros primero y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, en el corto plazo no pareció que hubo muchos problemas y luego la gente se ha vacunado y quiero decir que la mayoría de la gente se ha vacunado sin particular lío, en particular, sobre todo en el año 2021. Pero desde que esto ha empezado, y yo que con la sucesiva implantación de dosis extras para las cuales además hay poca evidencia científica, de luego ningún ensayo clínico, nosotros estamos viendo un cambio absoluto de paradigma en lo que es las enfermedades autoinmunes en general y el lupus en particular. Los pacientes vienen con enfermedades diferentes, con enfermedades que es mucho más difícil de clasificar. Hacen manifestaciones que antes no hacían, hacen lupus raros, lo que hacen miopatías raras. Pues viene mucha gente con una afectación pulmonar que antes era más rara. El COVID no hay que ver, se afecta sobre todo al pulmón. Aquí ha pasado algo diferente. Digo que al final pues, es que la capacidad de inmunogenesis de las vacunas es muy alta. Digo que la gente con susceptibilidad autoinmune, pues algo se ha hecho. Yo, insisto, creo que en el 21 no había mucho que discutir. Es posible que tendría que haber puesto igual un tope de edad. A mí me pareció una salvajada, lo digo así de claro, vacunar a los niños en esa época. No entiendo, porque una población que la enfermedad no sufría de manera particularmente dolorosa se ponía una vacuna que tampoco evitaba que fueran transmisores de la enfermedad. No lo entendí nunca. Y luego me parece que se está sobrevacunando en los años, pues que creo que ahora mismo el COVID no es un problema y se sigue indicando la gente de vacunación. Y había un grupo, esto lo digo, claro, cuando dices estas cosas, rápidamente te dicen, tú eres Miguel Bosé, tú eres un antivacunas, tú eres de Vox. Yo no sé nada de todo eso, pero creo que, como todos los puntos sanitarios, las cosas tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y a mí una cosa que me pone los pelos tiesos, todavía a día de hoy, hago una consulta de embarazo, todavía a día de hoy, la recomendación oficial es vacunar a las embarazadas a todas. Yo no lo puedo entender. No puedo entender cómo una persona que ya está inmunizada de antes de quedarse embarazada está vacunada, es una enfermedad. Además, yo les mido anticuerpos, que no estoy anticuerpos de la de Dios, me están diciendo que se ponga una cosa, que es RNA, que yo no sé dónde acaba, que a mí me quiero poner a la paciente de corazón, le dicen que no puedo, porque figura como X en la guía de FDA, y sabemos desde hace 50 que la vacuna no va a ponerse en embarazo, y sin embargo, les insisten en que se pongan la vacuna. Es una barbaridad. ¿Es segura? Yo no sé si es segura. No digo que no lo sea, pero yo no lo sé. Yo sé que los niños parece que no se mueren de entrada. No tengo ni idea si dentro de 5 años los niños van a ser autistas, van a tener una leucemia o les va a pasar otra cosa. No lo sé. No lo sé, porque eso es un material que es RNA. Entonces, no sé dónde acaba, qué tejido el niño acaba, y creo que hay que tener un principio de precaución en esta historia, sobre todo en una situación epidemiológica actual, que es que el COVID es un catarro. Entonces, en esto también es importante, porque creo que también desde las farmacias también se da información. Es decir, hay una marea absoluta de impulsar esto, que además tiene un componente económico altísimo, y se está, yo creo que está pasando de rosca y muchos pacientes que se han ido a vacunar de la gripe y han salido de la ambulatoria de la gripe del COVID. Habiendo dicho, nosotros no te vacunes más, que llevas 2 o 3 dosis, tienes anticuerpos, no te va a aportar nada. El COVID además ya no es un problema. Entonces, yo sí que creo que el COVID como enfermedad en nuestros pacientes no ha sido una catástrofe. Las de rituximab, ya he dicho antes, es el año un poco peor, porque no hacían ningún anticuerpo, pero es verdad que el COVID, la parte chunga, igual tiene más que ver con la inmunidad celular que con la humoral. Y yo tengo compañeros en Barcelona que han hecho estudios de gente tratada con rituximab, que hacen 0 anticuerpos contra el COVID, pero sin embargo, cuando por tener muchos más complejos mides la inmunidad celular, la tienen. Entonces, hay pacientes con COVID que se han puesto más malas, algunas han estado intensivos, pero en general han sido bastantes pocas catástrofes. Se han muerto pacientes, sobre todo gente mayor. El mapa, 70% de la gente que se ha muerto con COVID tenía más de 80 años. Yo creo que nos ha generado mucho más problema el entorno. Las vacunaciones indiscriminadas, el desastre absoluto que ha supuesto para el sistema sanitario y sobre todo para la primaria esta historia.
desbaratado completamente el sistema público de atención. Y luego, como he dicho antes, el cambio social que se ha producido. La sociedad en su conjunto es muchísimo más cutre, la gente está mucho más cabreada y eso tiene una influencia indudable sobre la sociedad y sobre su manera de vivir. Y creo que algún día alguien se tenía que poner a pensar en esto, porque a día de hoy es como un tema tabú, de esto no se puede hablar, todo lo que viene de las vacunas es absolutamente bueno y estupendo, vacunas 10 veces mejor que te vacunas 4, y yo creo que en ese sentido, si trabajáis en farmacias, tenéis que tener una opinión que dar. Esto no es posición en ningún sitio raro, pero bueno, lo digo con conocimiento, asumiendo los efectos que esto va a tener sobre cualquier sitio. Creo que es importante que los médicos y los profesionales de la salud en general sepamos reconocer lo bueno y lo malo de las cosas que mandan a la gente. ¿Te dijo quién? Los cines, las matronas, en general parece como que estaba muy... La recomendación de la SEGO, la Organización de Justicia, es vacunarse. Es vacunarse. No, pero incluso en esta. Yo el año pasado, ahora ya, creo que ha bajado ya un poco de chicas, ¿no? Desde la última gripe y tal. El año pasado, cuando las pacientes salían de la consulta del gine, el año pasado, 2023, salían con un papel en el que te decía que tienes que vacunarte de la tosferina, para la inmunización pasiva del feto, de la gripe y del COVID. Y entonces, yo se lo comentaba a los pacientes, les decía, tú estás vacunada, estás al COVID, sí, tal, tal. Decía, mira, esa es la información oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Digo, yo creo que no va a aclarar nada. De todas maneras, si quieres, para quedarnos tranquilos y para no meternos en un fangal, te hago una serología y vemos cómo estás. Todo el mundo tenía, claro, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anticuerpos. Todo el mundo me dice, los anticuerpos no valen para nada, la serología. Y digo, o sea, tú te vas a vacunar de la hepatitis B y hacen que te hacen anticuerpos, ¿verdad? Si tienes anticuerpos, ¿qué hacen? No te vacunan. Te vas a vacunar del tétano, estás anticuerpos, no te vacunas. Te van a dar rubeola. ¿Por qué hostias si tienes anticuerpos del COVID te vacunas del COVID? Es que nadie me lo ha explicado esto. De hecho, no, o sea, en ningún momento me dijeron, aunque te tocase la vacuna... Entonces, yo creo que hay gente con sentido común y gente sin sentido común. Pero a mí me ha pasado... Yo tengo aquí una Pero a mí me ha pasado, que han dejado por escrito, ginecólogos han dejado por escrito, se recomienda a la paciente la vacuna de COVID que no se pone por indicación expresa de su médico internista, el doctor Ruiz. Escrito en la historia clínica. Es decir, es decir, si esta paciente se muere de COVID, la culpa es de ese. Que yo se lo asumo, Pues recomendación oficial de los Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Personal de alto riesgo. Es verdad, durante la primera ola hubo gente que se murió, me parece que se murieron de COVID, sí. Pero nosotros no hemos tenido ninguna que se haya muerto de COVID. O sea, nuestros embarazadas con COVID no tiene ninguna ni que haya ingresado. Bueno, yo creo que es un tema que ya tenemos la perspectiva suficiente como para verlo esto de otra manera. Yo creo que hay que aprender de lo bueno y de lo malo y sobre todo hay que bajar el nivel de intensidad ya. O sea, el COVID ya no es un problema. Ya no es un problema. ¿Alguna pregunta más? No. Preguntan por la causa del lupus. No, vamos, no hay una causa. O sea, lo que hay es, pues, seguro, una predisposición genética, lo que es muy común, que tengas familias en las cuales hay varios miembros con lupus, o unos que tienen lupus, o tienen SORG, o tienen hematitis, o tienen no sé qué, ¿no? Y luego sobre eso se van sumando otras cosas. Pues, la luz, las infecciones, el estrés, no sé. Llega un momento que se hace clic y pues ya tira para adelante. Dentro de estas cosas que pueden generar enfermedades autoinmunes, están vacunas, no son del COVID, todas las demás. Al final, cuando a ti te vacunan de una cosa, ponen antígeno concreto, pero no va solo. Lo acompañan de ayudantes para favorecer la respuesta inmune, ¿no? Entonces, eso es bien conocido. La verdad que, bueno, en la mayoría de las ocasiones, muchas de las vacunas que se ponen, pues el riesgo de que
pase algo malo es menor que el riesgo de lo que evitan. Pero insisto, en gente que tiene un trasfondo inmunológico, introducir sustancias que pueden generar un aumento de la respuesta inmunológica, tiene que hacer por lo menos pensar. Y una cosa, no sé si habéis oído hablar de ella, que es el síndrome de Asia. ¿Habéis oído hablar del síndrome de Asia? El síndrome de Asia son las enfermedades autoinmunes inducidas por adyuvantes. Se empezó a escribir sobre todo con el tema de la silicona, de mamarias. Gente que hacía esclerodermia por el efecto inmunógeno de la silicona. Yo estoy viendo cómo otras cosas, sobre todo los adyuvantes de las vacunas, el aluminio, básicamente, pueden generar también cosas autoinmunes. Nosotros hemos visto en los últimos años personas con cuadros autoinmunes, ya digo, extraños, inducidos incuestionablemente por las vacunas, gente con disautonomías, inducidas tanto por el COVID como por las vacunas. El COVID es un virus que también es muy cabrón a nivel inmunológico. O sea, genera mucha cosa inmunológica y también hay gente que el COVID ha sido lo que les ha generado un cuadro autoinmune o un empeoramiento de la clínica. O sea, que no es tan sencillo. Igual a veces son las dos cosas. Me vacuno y luego tengo el COVID. Pero quiero decir que cualquier estímulo inmunológico que de esto en gente predispuesta puede generar una puesta en marcha de esto del embarazo. Entonces, si tú tienes a alguien identificado como una persona con riesgo por familiar o por anticuerpos, ¿no? Es que, bueno, pues tienes que tener en cuenta esas historias, y si sí o si no, determinadas cosas. No hay ningún marcador genético, no hay ningún marcador genético identificado. O sea, esto no es una enfermedad. No, además yo tengo una tía con lupus, pero que es por parte de mi padre. No es tampoco algo que viene directo madre-hija. Entonces, Hay que evitarlo, Y hay una cosa que, por ejemplo, en algunos sitios se sigue haciendo, que es que cuando nace un niño de una madre con lupus, le hacen anticuerpos al niño. Pues claro, si la madre tiene ANAS, el niño tiene ANAS, porque eso no es la madre. Los primeros 6 meses de vida, los anticuerpos del niño son los de la madre. Entonces no tiene ningún sentido hacer anticuerpos al niño y decir a la madre, tu niño tiene anticuerpos ANAS. Claro, la madre se espera, mi niño va a tener lupus. Pues claro, déjalo. O sea, nosotros siempre nos preguntan, la pregunta siempre en el ¿mi niño va a tener lupus? Nuestra respuesta es, no lo sé, probablemente no, pero tiene más riesgo, según que mi hijo, de tener un lupus, porque tu carga familiar va por ahí. Pero a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Luego es verdad que hay pacientes que con el paso del tiempo dicen, oye, hijo, es que tengo una niña que tiene 14 años, o 12, o 10, que 10 pero nosotros no la podemos ver. Es que me recuerda a mí cuando tenía ¿no? Y es que se cansa, y es que le duele, y es que tal. Entonces, bueno, a veces es verdad, a veces se crean eso, y a veces acaban haciendo pero no hay que hacer nada. No hay que transformar a gente sana en enfermos en potencia, porque al final el desbarajuste es mucho mayor. Hay que estar atento, y si el hijo o la hija del paciente con lupus empieza a tener cosas que sugieren algo autoinmune, pues habrá que estudiarlo con más razón. ¿En qué consiste esto? Me preguntan por el síndrome antifosfolípido. A ver, el síndrome antifosfolípido se describió inicialmente en pacientes con lupus. Desde los años 60, yo creo, ya se sabía que había un anticuerpo, que había una cosa que se llama anticoagulante lúpico, que estaba en la sangre de pacientes con lupus, y que lo que hacía era alterar las pruebas de coagulación sin que la paciente tuviera ningún problema de coagulación real, y luego se vio que eso se asociaba a determinadas manifestaciones clínicas como las trombosis, etc. En el año 83 esto ya se definió de manera clara, entonces es un síndrome que consiste en tener unos anticuerpos específicos. Uno de ellos es este anticoagulante lúpico, pero hay otros que ya son anticuerpos que se detectan por técnicas de detectar anticuerpos, tipo ELISA, se llaman anticardiolipina, antivetados globulino, porque en su conjunto se llama antifosfolípido, porque se pensaba que iban dirigidas contra fosfolípidos, en realidad iban dirigidas contra fosfolípidos unidos a proteínas, pero bueno. Y el síndrome en su conjunto se caracteriza por un lado, tendencia a las trombosis, tanto arteriales como venosas, y muchas veces de repetición, y problemas obstétricos, por el primer trimestre y sobre todo muerte fetal e insuficiencia placentaria, por trombosis placentaria. Gente que hacen CIRES, hacen niños de bajo peso, hacen prematuros, hacen muertes fetales, y hacen preeclampsia. Claro, luego se han extendido mucho más manifestaciones, o sea, hay también pues, trombocitopenia, hay una serie de manifestaciones asociadas a fosfolípido que no son estrictamente trombóticas. Como digo, esto se describió en gente con lupus inicialmente, pero luego se vio que había gente que tenía estas manifestaciones, estos anticuerpos, y no tenía lupus, tenía un fosfolípido primario. Entonces, comparten cosas,
pero el mecanismo de funcionamiento es completamente distinto. Es decir, la gente que tiene lupus tiene antifosfolípido, le tratas como que tiene antifosfolípido no tiene lupus. Es decir, el tratamiento de esos son anticoagulantes, antiagregantes, no son inmunosupresores, a pesar de que se medida por anticuerpos. Entonces, bueno, le concede a la enfermedad un plus de mala leche, porque de alguna manera la inflamación la puedes ver venir, pero la trombosis, ahora estoy sin trombosis y en el segundo siguiente ya me ha pegado un ictus y ya estoy allá. Entonces, es muy importante, tanto la gente con lupus como sin, pero sobre todo con antifosfolípido, ser tremendamente estricto en el control de los factores de riesgo vascular. La noticia buena es que la hidroxicloroquina tiene un importante papel preventivo de trombosis, tanto por mecanismos inmunológicos como mecanismos puramente antitrombóticos, y que protege mucho. Nosotros, hace un par de años, fue el trabajo de fin de grado de una estudiante de medicina, que luego hemos acabado publicando, pues lo que vimos es que un estudio que hicimos hace 10 años, en que se veía que el antifosfolípido era un factor de riesgo de trombosis y de adquisición de daño en pacientes con lupus, ese efecto ahora ya no existía. Es decir, hemos conseguido, y lo que nos sabía es que básicamente es la hidroxicloroquina la que te da culpa de esto, a base de tratar a todo el mundo con hidroxicloroquina, que la gente que tiene antifosfolípido se manifieste en pocas ocasiones. Entonces es muy importante, cuando sabes que están, tener una atención muy especial a todo el tema de las factores de riesgo vascular y luego gente de alto riesgo con esa más aspirina de manera. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Si desde casa tenéis alguna, todavía estáis a tiempo. Y bueno, nada, desde aquí pues felicitaros a los dos porque la verdad es que ha sido muy interesante, tanto la parte médica como la parte de la asociación y tu visión personal y tus vivencias. Y entonces, bueno, pues ha sido, bueno, la verdad que pues una gozada teneros aquí a los dos y bueno, pues saber un poco más de la enfermedad, porque como decías, ¿verdad? Que queda eclipsada un poco por todas estas enfermedades más prevalentes, pero que bueno, en vuestro caso hay un sufrimiento personal, pues... Tiene la etiqueta de rara, ¿no? Y luego es verdad que cuando nosotros decimos que los pacientes están bien, bueno, luego, claro, luego hay que estudiar a los pacientes, pero también es importante que la gente sepa vivir con su cuerpo. Que luego, hay veces que la gente dice, es que no puedo, y bueno, ya, pues que es lupus. O sea, esto está mal que no puedas, ojalá pudieras, ¿no? Pero bueno, si tu tope está aquí, si tu tope, si estás en el 8,5, estamos mal, Pero hay gente que está en el 6, entonces eso ya es más discutible, Pero que es muy importante y yo creo que ahí en ese sentido el compartir experiencias y el tener gente que te oriente, ¿no? Incluso hacer yoga, pilates, meditación, es decir, todo aquello que te permita gestionar mejor tu cuerpo, creo que es una ayuda extra a la medicación para tener una buena calidad de vida, incluso teniendo una enfermedad. Pero también te digo una cosa, creo que al final pues te relacionas con gente de otros lados, das charlas a pacientes en otros sitios, ¿no? En otros sitios en España, en otros países. Yo creo que la media está bastante peor de lo que están las pacientes de por aquí. O sea, y sobre todo, el haber establecido esa política tan restrictiva de uso de corticoides, aparte de todo demás, de Mónica, de todo demás, ¿no? Digo que es algo que es fundamental, que es algo que poco a poco va calando, pero que cuesta mucho. Y que la paciente con lupus ahorrada corticoides, esté como esté el lupus, la paciente nunca va a estar bien. Y luego también, bueno, felicitaros también por esa atención tan personalizada que tenéis para de cara a los pacientes con una enfermera dedicada exclusivamente a la atención, pues bueno, me ha parecido la bomba. O sea, no sé si otros servicios tendrán algo así parecido, pero bueno, yo desconocía que Osakidetza tenía algo así. Es la bomba. Sí, bueno, me costó, a ver, me suena en primera persona, pero bueno, la verdad fue bastante bueno, fue bastante casualidad. Seguramente lo de la enfermera, Mónica entró en el año 2000 y entró porque, bueno, nos metimos en un grupo de investigación internacional y entonces Munter Camasta, que es viejo conocido de la asociación y es un médico palestino formado en España, en Londres, con el que yo estuve tratando cuando era residente y que ahora ya dejó la parte clínica, que es un pionero, entonces estoy sobre todo en la comunicación del lupus. Munter me dijo, tienes que buscarte una enfermera que te ayude todo con el tema de la investigación. Tienes que buscar a una enfermera joven, lista, que tenga niños pequeños y que trabaja con la partida. Entonces, yo estaba en la planta, había una que tenía secretaria que era Mónica.
la conocí y digo, entonces le dije, pues no sé si va a querer. Dice, oye, mira, digo, no sé muy bien para qué, pero para echar una mano. Entonces conseguimos una beca a través de Videocruces, tal y cual. Entonces, Mónica entró becaria. O sea, Mónica dejó su trabajo de planta y estaba con nosotros cobrando una beca. Entonces, inicialmente, pues lo que hacía era sacar saqueta a los estudios, ayudarme a mí a recogerlos, eso, y en ese momento éramos pocos, en realidad éramos pocos. Pero claro, como es, pues empezó a hacer cosas, ¿no? Nosotros hacíamos unas jornadas en el Palacio de Euskalduna. La primera que hicimos fue en Alhóndiga, ¿eh? Pues todos los meses de mayo las hemos dejado hacer desde el COVID, porque bueno, ha perdido la cosa su gracia, ¿no? Pero bueno, la primera que hicimos fue en la Alhóndiga, que llenamos el auditorio grande de la Alhóndiga, fue la leche, aquello, hay gente de pie, una cosa impresionante. Y entonces, justo antes ya habíamos pensado en el tema del teléfono. Entonces me acuerdo que salimos de una charla, pues sacó en la pantalla el teléfono y fue de repente 1000 móviles sacando fotos del teléfono como loco, ¿no? Y a partir del día siguiente empezó a sonar a muerte. Entonces, cuando vimos que la cosa iba cogiendo solidez, fuimos a hablar con la enfermería de Cruces, nuestra Maite Barrera, que era una enfermería que nos daba muchísimo, ¿eh? Y que era muy, muy dura para negociar con ella, pero este asunto, dijo, muy buena idea. Y nos compró la idea. Y entonces, bueno, pues de alguna manera conseguimos ese puesto realmente protegido, ¿eh? De Mónica, sacó una plaza en primaria, y renunció a la plaza en primaria, y después se quedaron en Cruces como profesora de autobús. Tuvo que sacar plaza en otra auto distinta para sacar plaza. O sea, su compromiso personal ha sido enorme. Pero bueno, es verdad que ella está súper contenta, bajo un huevo, está muy contenta, es súper emocionante por ella. El individuo que todo el mundo conoce de la unidad de autoinmunes es Mónica. Todas las veces conocen a Mónica. Ella es nuestro nexo con el mundo. Luego cada uno tiene su médico, pero la persona que tiene una relación excelente directa es pues, ella pues, es una persona importante para ustedes también. Y luego, por nuestra parte, a ver, esto nos da de trabajo, pero nos quita mucho de trabajo. Porque al final, si tú a una paciente con no la atiendes, entonces alguien la va a atender. El paciente va a acabar llegando vía urgencias, vía ingreso no sé dónde, vía no sé quién, peor, borrar medicaciones que tú no querés haberle puesto. O sea, al final, si haces las cosas de esta manera, redunda en un beneficio para los pero también para nosotros. Entonces dan poquísimas urgencias. Claro, con un paciente vaya a urgencias a día de hoy, es el 8 positivo, ¿eh? Claro, y dice, tengo lupus, y ya el tío que quiera comprar con de esto, ¿no? Entonces también es verdad que en el hospital ya se saben el tema, ponen pulsos de urgencia, nos llaman por teléfono. Entonces, más que una cultura, ¿eh? Pues yo sinceramente no entiendo por qué esto no va a cambiar. Entonces, los de la múltiple inmunología han copiado, ¿eh? Y una enfermedad que se dedica a esto, y digo que cualquier unidad que tenga pacientes crónicos tendría que tener una enfermedad. Y si esto la gente se entera y lo va difundiendo, pues ojalá, ¿eh? Pero ya te digo que luego la información que Osakidetza lanza está muy condicionada, no sé por qué. Y hay gente que sale mucho mejor y hay gente que sale poco mejor. Y ya te tiene que saber por qué. No sé. Así que, está bien que también la gente lo sepa, ¿eh? Y que vea a los trabajadores y a esto, pues, que esto tiene, ¿eh? La enfermería es muy, muy importante. Vale, sí. Desde luego. Bueno, hay una otra pregunta. El tema del ejercicio físico durante un brote, ¿está prohibido realizarlo? No, o sea, depende. Depende del brote. Claro, depende del brote. O sea, si tienes una artritis y no te puedes mover, pues hombre, no es buena idea. Yo creo que tú tienes que modular el ejercicio a cómo se tu cuerpo. O sea, en general el ejercicio es bueno. Es esa. Avancarse es mala idea. Pues, ejercicio que tu cuerpo te deje. Hay gente que tenía una idea por ahí, una paciente nuestra que tenía ahí haciendo piragüismo, montaña y anide. Pues está bien. Hay gente que eso no da para tanto, pero hay que intentar hacer lo máximo que tu cuerpo te deje. Si tienes un brote, yo tenía un paciente que hago una frente estúpica y cuando yo hospital de personas me decía, ¿me puedo hacer ejercicio físico en bicicleta? No sé, o sea, igual baja un poco la intensidad, ¿no? Depende de cada uno. Pero de entrada, si tu cuerpo te deja, puedes hacer ejercicio. Ahora, el ejercicio es siempre aeróbico, suave, tranquilo. O sea, yo tampoco loca con esto de los crossfit y de los ejercicios.
Pues cuidado, eso la gente que tiene afectaciones y flojos, Mi experiencia, Sí, está encendido. mi experiencia es desde el año 2017, ya van a hacer 7 años. Yo soy profesora de yoga y yo ahora mismo tengo un grupo de mujeres con lupus que hacen yoga en silla, porque vimos que la mejor aliada al final no era cambio de suelo, espacios, etcétera, sino era la silla. Y sobre la silla, pues son pacientes que ahora mismo son las que pueden venir a la mañana a las clases y tienen entre 60 y 80 años. Y están súper. ¿Por qué? Pues porque al final ellas te dicen que están moviendo su cuerpo, pero de una manera que lo respetan, con el uso de cinturones, con el uso de muchas cosas que en yoga adaptado empleamos, y entonces, pues bueno, pues ellas para mantenerse un poquito en movimiento, etcétera, y luego, pues bueno, la relajación también les ayuda, pues han dormido mal, entonces todo eso yo creo que son herramientas que ayudan mucho. Todo lo que puede pensar la gente, el ejercicio rebaja el cansancio. O sea, cuanto menos haces, menos quieres hacer. Entonces, pues, estoy cansado, no hago, entonces es vicioso. Un último comentario para acabo de decir, no dormir. Tenemos un problema enorme. Todo eso, y un problema que es enorme del sueño en chavales toda la noche. Es un problemón esto. Los chavales no duermen. Luego están empanados, agotados, doloridos. Es decir, si encima tienes un lupus, complicado por 10. Entonces, muchas veces la gente viene, estoy cansada, dice, será enfermedad, será no sé qué. Nos cuestan los únicos disgustos en las consultas. A mí me han llorado niñas de 16 años. Eso no es, que eso no es. Digo, que sí, que es eso, coño, deja el móvil fuera de la habitación, que no te mande tu amigo en WhatsApp a las 2 de la mañana y te despierte. Entonces, esto también hay que decir muchísimo. La cultura del descanso que está perdiendo es fundamental y más todavía. Ejercicio y descanso. Muy bien, pues sí, con eso nos quedamos, ejercicio y descanso y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. A ver, bueno, muchísimas gracias a los dos, de verdad que ha sido realmente enriquecedor. Así que bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias también a los que habéis venido y a los que estáis en casa. Lo de online está muy bien, pero Sí, claro, sí que se ha es conectado. mejor ver caras. Sí, eso es mejor ver caras. Así que bueno, pues nada, los que no estéis presentes y veáis la grabación, pues bueno, pues también muchas gracias pues por escucharnos. Yo estuve trabajando y espero que se haya conectado, ya lo voy a contar. Pues cerramos aquí. Muy bien, muchas gracias. Las diapos os las dejo, o sea que sí, Vale. si queréis. Sí, porque bueno, pues luego se cuelgan en la web, si estás de acuerdo. ¿En los días también podemos colgarlas? Perfecto, pues las colgo. Si quieres, Vale, no, gracias, agur. Entonces me enferma, terrible. Entonces me decía, ¿qué me yo tengo todo? Y digo, espérate de mañana. Hay algo muy, o sea, hay una dermatóloga. Sí, a ver, nosotros